Amén y gracias a Dios. Hermana Marta, le doy muchas gracias por hacerse cargo. Una tarde para todos y bienvenidos. Bueno, ubíquese por favor en Apocalipsis capítulo 13. Volvemos a leer el versículo 1 que dice: Me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Eso dice ese texto. Hasta el momento, nosotros hemos visto versículo 1, creo que está claro. Hagamos un repaso a ver si está claro, por favor. Ok, cuando dice me paré sobre la arena del mar, ¿el mar representa qué? ¿O significa qué? El fin de conectar, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta de hoy, por favor. ¿El mar representa qué o significa qué? La pregunta es para todos, ¿bien? El mar. ¿El mar representa qué? ¿Significa qué? Es la primera pregunta y la pregunta es para todos los que están conectados a esta hora sin excepción alguna, por favor. Ok. Vi subir del mar una bestia. ¿Qué representa o qué significa el término bestia? Bestia. Ojo con las respuestas, por favor. Ojo con las respuestas. Mucho cuidado con las respuestas. Mucho cuidado con lo que está contestando. Bestia. Bien. Ubique la cabeza, por favor. Es necesario que se ubique la cabeza. Bien. A continuación, 7 cabezas. Siete cabezas. Ojo, 7 cabezas. 7 cabezas. No, no, no. Otra vez reitero, sin mencionar a nadie, mire bien lo que está contestando, por favor. Mire bien lo que está respondiendo, por favor. 7 cabezas.
¿Se da cuenta por qué toca de vez en cuando detenernos y volver a repetir, volver a recalcar, volver a lo mismo? Porque parece que ya pasamos por ahí, todo quedó claro. Cuando uno se devuelve un poquito para inspeccionar, se da uno cuenta que no. 7 cabezas. Y ojo, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 respuestas. Y deben aparecer al menos 10 respuestas. Quiere decir que hay algunas personas que no están contestando. Y la pregunta es para todo el mundo. Gracias. Estamos en evaluación. Bienvenido a la evaluación. Responda, por favor. Gracias. Pero ojo, 7 cabezas. 7 cabezas. Que si alguien ha contestado bien, claro, varios, sí. Algunos otros no están contestando. Y algunos otros responden unas cosas que, ay Dios mío. ¿Por qué no solamente enseña y ya? No. Que mi trabajo no es ni siquiera enseñar. Mi trabajo es asegurarme del aprendizaje de las personas que escuchan. Entonces responda, por favor. Siete cabezas. Me imagino que usted todo eso lo ha escrito, ¿cierto? Y no le estoy pidiendo a usted que cierre el cuaderno. Entonces, vaya y busque sus notas. Mientras que usted termina de responder, alguna persona un día en una evaluación con cuaderno abierto estaba revisando sus notas y yo le insistía en que por qué no daba la respuesta si estaba leyendo su cuaderno y decía, es que no me entiendo mi propia letra. No sé si ese es su caso. Entonces significa, a ver, la respuesta. Qué bueno, sí. Algunos ya están respondiendo correctamente, pero entonces, si usted ya respondió, esto no es para usted, pero si no ha contestado, ¿dónde está la respuesta de Marta León? ¿Dónde está la respuesta de Cecilia Maya? ¿Dónde está la respuesta de Marley? ¿Dónde está la respuesta de Gloria, la de Germán, la de Natalia, la de Magda, la de Liliana, la de Diva, la de María Sánchez? ¿Dónde están esas respuestas? Estamos en el salón de clases, un aula virtual. No. 7 cabezas. 7 cabezas. 7 cabezas. No es el momento para ponerse a leer la Biblia, es el momento para interpretar la Biblia con base en lo que ya hemos estudiado. 7 representa ¿qué? Pues 7 veces más significa superioridad. Cabeza, pues todo lo que son las facultades o las capacidades mentales, incluyendo eso que ustedes están ahí escribiendo, ¿no? El conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, eso. Se cuenta que algunos contestan algo que usted mismo dice, Dios mío, ¿por qué contestamos estas cosas? Bien, a continuación, 10 cuernos. Limítese a eso. Reciba la pregunta y conteste la pregunta. 10 cuernos. Mire que la pregunta es directa, la respuesta también debe serlo. 10 cuernos. Diez cuernos. ¿Sí la necesidad de escribir? No, yo no escribo, que es que yo me acuerdo de todo. Sí, cómo no. Viene la evaluación y 10 cuernos. 10 cuernos. 10 cuernos, 10 reyes con sus reinos. Bien. Ok. Muy bien. 10 diademas. Diez diademas. Muy fácil, ¿no? Porque saltamos de los 10 cuernos
Ahora a las 10 diademas. Pues es que es muy fácil de interpretar. Sí, exactamente, 10 diademas es lo que estamos preguntando. ¿Y qué significan las 10 diademas? Ok, significa pues que los 10 cuernos entregan sus 10 diademas, o que los 10 reyes o 10 reinos entregan cada uno su autoridad, bien, mando, control a la bestia. Ok. Un nombre blasfemo, ¿qué significa? Un nombre blasfemo, ¿qué significa? De la definición de blasfemia quedó claro, ¿cierto? La blasfemia es hablar mal o hacer mal, pero exactamente en contra de Dios. Quiere decir que contra usted nunca blasfemarán. No, contra mí nunca blasfemarán. Usted y yo no somos Dios. La blasfemia es algo que se hace contra Dios, contra lo sagrado. Bien, listo. A continuación, semejante a un leopardo. Pero ojo, no responda todavía. Leopardo. Desde la historia y desde la naturaleza. Porque así lo explicamos hace 8 días. Desde lo histórico y desde la naturaleza. De modo que esto tiene dos respuestas. Semejante a un leopardo. Y usted tiene que decir dos cosas de ese leopardo. Porque fue lo que enseñamos hace 8 días. Ahora sí pueden comenzar a aparecer las respuestas. Gracias. Entendió usted muy bien lo que se tenía que contestar acá. Muy bien. Entonces, desde la historia, los leopardos, el imperio griego. Desde la naturaleza, pues, se destaca su agilidad, su velocidad, su destreza. Muy bien, muy bien. A continuación, y sus pies como de oso. Lo mismo, desde la historia y desde la naturaleza. Estamos en el oso. Ojo que estamos en el oso, ¿no? Oso, 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 oso. Estamos en el oso. Bien.
El oso, desde la historia, el imperio medo-persa. Naturaleza, pues sus garras, sus patas, la capacidad de aplastar desde la historia lo que fue el imperio medo-persa. Naturaleza, su fuerza y garra para destruir, ¿sí? Oso, imperio medo-persa, desde la naturaleza, garras, fuerza, sí. Oso, con garras, dos costados, muy bien, porque es un oso deforme, un lado es más grande que el otro. Medo-persa, bien. Oso, su fuerza en sus patas, garras, imperio medo-persa. Desde la historia, medo-persa, fuerza, garras. Oso, imperio medo-persa, su fuerza en sus patas, garras. Bien, muy bien. Muy bien. Ahora, su boca como boca de león. Ahora sí, el león. Ahora sí, el león. 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 Naturaleza, colmillos. Sí, historia, babilonios. Bien. León, la fuerza de su mandíbula, babilonios. Bien. De la historia del imperio babilónico y en la naturaleza, el león y la fuerza de su mordida. Bien. De la historia, imperio babilónico y la naturaleza, poder. ¿En dónde está el poder? Babilonios. Babilonios, sí. Y colmillos para morder, sí. Imperio de Babilonia, fiera, colmillos. Ok. Ok, león con alas, babilonios. Ok, y desde la naturaleza, esperemos 10 segundos más, por favor. Hay respuestas que complementar. Y ya continuamos. No. ¿Dónde está el poder? Pues ahí se dice claramente en ese versículo. ¿En dónde tiene? Ah, ok, fuerza en sus colmillos. Fuerza en sus colmillos. No fue. Lo que se destaca en el versículo me dice boca. Es que quiero que note que cuando se habla de leopardo no se destaca nada. ¿Sí? Pero va ahí dentro. Cuando se habla del oso, habla de los pies. O sea que es muy fácil de responder. Y cuando se habla del león, habla de la boca. Es muy fácil de responder. Basta prestar mucha atención a lo que el Espíritu de Dios nos dice a través del mismo texto bíblico. Se habla de la boca, pues la boca, ah, pues los dientes, uy, claro, el león. Se habla de las patas, ah, pues el oso, uy, claro, o sea, un manazo de un oso, ahí ya lo dejó, lo mató. Y si saca las uñas, es peor. Ok, a continuación, y el dragón, el dragón, eso muy bien. Porque hace un ratico se estaba contestando que la bestia que sale del mar es el diablo o Satanás. Yo, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Si nos hemos esforzado muchísimo para decir que la bestia que sale del mar no es Satanás. Satanás es el dragón. ¿Sí? Y la bestia que sale del mar es otro ser. Es una de las figuras más importantes, sobresalientes durante el periodo de la tribulación en el libro de Apocalipsis. Ok, ahí vamos.
Dice el texto, y el dragón le dio, note, le dio, ¿a quién le dio? ¿A quién le da? El dragón, que es el diablo, muy bien, le dio ¿a quién? Según el contexto de Apocalipsis 13, ¿no? ¿Le da a quién? ¿Le da a quién? Según el contexto de Apocalipsis 13. ¿Le da a quién? Pues Apocalipsis 13, el individuo es conocido por una palabra, ¿cierto? Con una palabra, con un término. No, con la palabra de Apocalipsis capítulo 13. ¿Y cuál es la palabra con la cual se conoce a la figura número 6 en Apocalipsis capítulo 13? Esa, la palabra bestia. Cuando usted nombra la palabra anticristo, quiere decir que usted está interpretando. Estoy hablando el término con el cual se conoce en Apocalipsis capítulo 13 y es la bestia. Y gracias, hermanita Marta León, la bestia, la que sube del mar, porque recuerde que después de esta hay otra bestia. Ok, muy bien. Entonces, el dragón le dio a la bestia. Se cuenta que el dragón es uno y la bestia es otra. O sea, usted no puede decir que la bestia es el dragón, no puede decir que la bestia es el diablo, porque no lo es. Aunque se comporte como el diablo, no es el diablo. La bestia, perdón, el dragón le dio tres cosas: su poder y su trono y grande autoridad. Usted me hace el favor y va a abrir su Biblia en los siguientes versículos. Primero, Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Gracias por avisar. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como se anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Se cuenta, aquí el versículo 38 dice que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús, y al ungirlo con el Espíritu Santo le dio poder. Hechos 10, 38. El Padre le da poder al Hijo. En Hechos 10, 38. ¿Cierto? Ahora busque Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Ya, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sí? Me he sentado con mi Padre en su trono, en donde enseña que el Padre le da el trono al Hijo. Ok. Y ahora el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 2. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 2. Ya, ok, desde el versículo 1 para que lo entienda. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. La primera frase del versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne. Quiere decir que el Padre le da potestad, porque la sinónimo de potestad es autoridad. El Padre le da potestad o autoridad al Hijo. Tiene usted tres versículos: Hechos 10:38, Apocalipsis 3:21, Juan 17:2. Esos tres versículos juntos le muestran a usted que el Padre le dio al Hijo poder, le dio al Hijo trono y le dio al Hijo autoridad. Bien, ahora,
si usted regresa a Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, parte final, dice: el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Con qué se encuentra usted ahí? Dígame, ¿qué piensa usted ahí? ¿Cómo analiza el tema usted ahí? Espero su respuesta. Comienzo yo a leer, pero no se quede sin responder, por favor. La pregunta es para todos, para todos. Mire, en el colegio o en la universidad ninguno puede entrar al aula de clases, ¿sí? Y estar en medio de la exposición de la clase, pues, y el profesor comenzar a preguntar y un alumno darse el lujo de no responder porque está haciendo otras cosas. Eso no se puede. Si no se puede en un colegio o en una universidad, mucho menos en una clase bíblica. Entonces, responda, por favor. Dice, ¿con qué tiene que ver? Con lo mismo. Es un falsificador, imitador. Marta León, excelente. Satanás quiere copiar lo que Dios ya hizo con Jesús. Germán, muy bien. Que el dragón siempre quiere imitar a Dios. Liliana, muy bien. Nuevamente el diablo queriendo imitar a Dios Todopoderoso. Una copia burda. Natalia, muy bien. Intenta imitar al otorgarle poder el Padre a Cristo. Al otorgarle poder al anticristo. Muy bien, Magda Xiomara, excelente. Satanás le dio a la bestia lo mismo que hizo el Padre con Jesús, se copió de Dios. Muy bien. Satanás quiere imitarlo en todo al Señor. Señora Cecilia, muy bien. Satanás es un imitador. Gloria, muy bien. Eso quiere decir, dése cuenta que el Padre solamente hace esto de darle poder, darle trono y darle autoridad a su Hijo. Eso quiere decir que en ese sentido, el dragón ve a la bestia que sale del mar. Complete, por favor. El dragón ve a la bestia que sale del mar como puntos suspensivos. Complete ahí usted, por favor. Lo ve muy bien. Lo ve como su hijo. Lo ve como su hijo. ¿Sí? En ese sentido, la bestia que sale del mar es el hijo del diablo. Eso apunta para película de suspenso, terror, ¿cierto? El hijo del diablo. Y todas películas que muchas veces de pronto usted ha visto, si no le gustan, respetable. Si le gustan, respetable. Aquí no vamos a meternos con ese tema. Pero muchas películas tienen precisamente esos nombres o esas temáticas, ¿cierto? Un individuo que nació y resultó siendo el hijo del diablo. Y como es el hijo del diablo, pues tiene unos poderes especiales. Y ahí todo el mundo comienza a decir, pero este como que no es normal. Si este está dotado de unas capacidades especiales, especialmente demoníacas. Okay. Pues recuerde que en otro sentido también, todos los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. El mismo Señor Jesucristo se lo dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, en ese sentido, mire, todo aquel que no sea hijo de Dios es hijo del diablo. Y puede ser su papá, su mamá, su esposo, su esposa, sus hijos, sus primos, sus tíos, sus abuelos, sus conocidos. Pero si no tienen a Jesucristo en su vida y no son hijos de Dios, entonces son hijos del diablo. De hecho, en esta tierra no hay ni una sola criatura humana huérfana. No hay. Siempre y en todos los casos tendrá un papá. Siempre y en todos los casos. O tendrá a Dios como papá, o tendrá al diablo como papá. Uy, qué cosa tan ruda, tan directa, tan confrontadora y tan hiriente.
Pues es lo que enseña la Biblia. Y para eso estamos nosotros, ¿cierto? Para decir lo que enseña la Biblia. ¿Es usted o hijo de Dios o hijo del diablo? Punto. En ese sentido, pues ¿cuántos hijos del diablo hay? Imagínense. ¿Qué tan amplia, qué tan grande es la familia del diablo? Imagínense. Eso en un sentido general. Pero en un sentido especial, este individuo, el de Apocalipsis 13, la bestia que sale del mar, es hijo con H mayúscula del diablo. Y el diablo lo trata como si fuera su hijo con H mayúscula, de tal manera que le entrega poder, trono y autoridad. Para que lo que se manifieste a través de la bestia que sale del mar sea un poder, sea una manifestación demoníaca, satánica, tal que ponga a todas las naciones a los pies de la bestia que sale del mar. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Estoy siendo lo suficientemente claro con lo que estoy diciendo? Usted me dirá. Ok, de tal modo que, dése cuenta la manifestación demoníaca tan tenaz, que dice el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Creo que entendió, ¿cierto? Estamos hablando de un poder que se va a manifestar a través de este hijo con H, hijo del diablo. Una manifestación demoníaca tan tremenda que lo que se verá en aquella época, mire, va a poner a todas las naciones a los pies de la bestia que sale del mar. Pero manifestación demoníaca ¿de qué clase? Pues léala en el versículo 3 y ¿qué interpreta usted en el versículo 3? ¿Qué pasó en el versículo 3? Que hizo que todas las naciones voltearan a mirar a la bestia que sale del mar diciendo, ¿quién como la bestia? O sea, las naciones literalmente comenzarán a adorarle, a idolatrarle. ¿Qué es lo que usted encuentra ahí? Lo que usted encuentra ahí es un milagro. Sí, lo que usted encuentra ahí es un milagro. Eso es lo que usted encuentra ahí. ¿Cierto? Un milagro. Entonces lo que dice es que el diablo también hace milagros. Excelente, el diablo también hace milagros. Por si alguno lo pone en duda, pues no debería ponerlo en duda porque usted es un cristiano bíblico, ¿no? Y claro que tiene sus propios milagros. ¿Se acuerda de Janes y Jambres? Claro que se debe acordar. ¿Quiénes fueron Janes y Jambres en la Biblia? ¿Quiénes? Responda, por favor. ¿Cuáles? ¿De dónde? ¿Cuándo? Ubíquenos en el contexto, por favor. Ah, bueno, Marta León, los brujos de Faraón en Egipto. Eso, así es que se contesta. ¿Por qué lo decimos? Pues porque en la Biblia aparecen muchos hechiceros, muchos brujos, muchos sortílegos, muchos agoreros. Pero si usted dice, esos fueron los brujos de Faraón en Egipto, entonces ya creo que todos ubicamos la cabeza, ¿cierto? ¿Se acuerda que llegaron Moisés y Aarón a demostrar el poder de Jehová delante de Faraón? Entonces arrojaron su vara al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Pero Janes y Jambres arrojaron sus varas al suelo y también cada una de ellas se convirtió en una serpiente. Quiere decir que Dios tuvo el poder para convertir un palo en culebra. Pero el diablo, a través de Janes y Jambres, también tuvo el poder de convertir un palo en culebra. ¡Qué cosa tan tenaz! Desde ahí entonces usted, a partir de ese análisis, entonces usted entiende que así como Dios sana, el diablo también.
Así como Dios manifiesta poder, el diablo también. Solo que aquí hay que aclarar, el poder de Dios es ilimitado, mientras que el poder del diablo está restringido, está limitado. Es más, ellos, cuando comienzan las plagas de Egipto, ellos alcanzan a imitar una parte de las plagas de Egipto. Pero llega un momento donde el despliegue de poder de Dios era tan impresionante que los brujos se dan por vencidos y dicen, no, hasta allá no llegamos. O sea, nuestro poder tampoco llega hasta allá. El poder tampoco llega hasta allá, pero sin embargo convierte en 2 palos en culebras. O sea, eso hay un poder ahí impresionante, ¿no? ¿No le parece? Claro, el poder de Dios es ilimitado, Dios es omnipotente. Pero que un palo de escoba se le convierta delante de sus ojos en una culebra y hasta allá es capaz de llegar el diablo, pues entonces usted dice, esto es impresionante lo que está pasando acá. Mira lo que dicen, por eso es tan fácil ser engañado, si no se conoce bien la palabra de Dios que nos enseña la verdad. Exactamente así. Porque mire, los brujos, los hechiceros, los santeros, no tendrían, los mediums, no tendrían tantos seguidores, tantos clientes, si no se manifestara verdaderamente alguna clase de poder. Y realmente se manifiesta una clase de poder entre ellos, que es el poder del diablo. El diablo. Ok. Eso es para analizarlo profundamente, ¿no? Porque vuelvo y repito, si el diablo es capaz de convertir un palo de escoba en una culebra, como lo hizo, y yo lo creo porque es que está en la Biblia, y es capaz de sanar también, y aquí como lo dice el texto, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Uy, herida de muerte, herida. O sea que hubo, porque esa es una herida, o sea que hubo como una confrontación, como una pelea, como una disensión, ¿sí? Con gente que no estaba de acuerdo con el anticristo, y le herieron al anticristo una de sus cabezas. Y dice que la herida fue de muerte. Es una herida de muerte. Es como cuando a alguien le dicen, es una enfermedad de muerte. ¿Qué quiere decir? Herida de muerte o enfermedad de muerte, ¿qué quiere decir? Fue herido de muerte. ¿Qué le están queriendo decir? Responda, por favor. Fulano fue herido de muerte. O sea, puede ser o que se va a morir porque fue herido de muerte. No, es que fue herido de muerte, no. O que se está muriendo o que ya se murió. Eso es lo que quiere decir, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. Fue herido de muerte. Digamos, una puñalada al corazón. Fue herido de muerte. O se está muriendo, en ese caso está agonizando, o ya se murió. Cualquiera de las dos. Ahora, aquí dice que la herida ocurrió en una de sus cabezas. ¿Cuántas cabezas tiene la bestia que sale del mar? Bien. Bien, una de sus cabezas. No habla de 10 cuernos ni no habla de 10 diademas, dice una de sus cabezas. Lo cual indica que la herida se propinó directamente sobre él, o sea, sobre la bestia, o sobre su gobierno, hablando en términos políticos, o sobre su poder, hablando en términos, puede ser económicos, bueno. Como quiera que sea, fue herido de muerte, todo el mundo lo daba por muerto, de ahí no se levanta, y sorpresivamente, milagrosamente, tras una demostración impresionante de poder, dice que la herida mortal fue sanada, o sea, aparece como resucitado. Uch. Y si aparece como resucitado, pues entonces la reacción es
que se maravilló toda la tierra. Note, se maravilló toda la tierra y mire la reacción, en pos de la bestia. Y cuando dice en pos de la bestia, ¿qué es lo que está queriendo decir? En pos. Fueron en pos de la bestia. Quiere decir que todos lo seguían. Eso. O sea, quiere decir que hasta el momento la bestia había hecho unas jugadas, pero parecía que alguna gente como que no estaba muy segura de ese tipo que, porque aparece como un Mesías en algún momento, ¿sí? Y entonces se echa al bolsillo 10 reyes, los 10 reyes le dan su autoridad porque le ponen 10 diademas, pero comienza también con una inteligencia sobrenatural. Entonces, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero cuando pasa eso, o sea, faltaba una demostración así impresionante de poder para que todo el mundo se convenciera y se fuera corriendo allá detrás, porque recuerde que la gente va corriendo allá detrás donde ocurren los milagros, ¿sí? La gente va corriendo allá detrás donde ocurren los milagros, la gente va corriendo allá detrás donde ocurren las sanidades. Ahora, sin conocimiento de la Biblia, pues no disciernen quién es el que está haciendo las sanidades. Sin conocimiento de la Biblia no disciernen quién es el que está haciendo los milagros. Solamente les importa pues que se está sanando la gente y les importa pues que están ocurriendo una serie de manifestaciones ahí milagrosas, sí, sobrenaturales, sí, pero hay que discernir de cuál es el origen de esas manifestaciones. Si no hay discernimiento, si no hay conocimiento de la palabra de Dios. Eso debe quedar claro en la cabeza. Porque el diablo también tiene sus milagros y son potentes. Que ese es el momento para decir lo siguiente, antes de pasar al versículo 4. Y lo que tenemos que decir acá es que usted tiene que relacionar lo que enseña Apocalipsis 6 con respecto a los sellos, sobre todo el primer sello, con lo que enseña Apocalipsis capítulo 13 cuando menciona a la figura número 6 del periodo de la tribulación. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 6, cuando se comienzan a desatar los sellos, y se desata el primer sello, acuérdese usted, esto ya en memoria y debe ser muy fácil, el primer sello, cuando se desata el primer sello, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Se desata el primer sello y ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? No, no. Bueno, algunos sí, 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 algunos otros no, no, no. O sea, sencillamente regáleme, sí, lo que dice la Biblia con respecto a el primer sello desatado. ¿Mm? Entonces, a ver, yo voy uniendo, porque hay cosas que definitivamente no, ¿no? Por ejemplo, usted no puede hablar de un caballo con una corona. No, no. Porque dice habla de un caballo blanco, pero no es un caballo con una corona. Esto tiene que quedar claro. Y no nos podemos devolver a Apocalipsis 6, ¿no? No. Cuando se desata el primer sello, aparece un caballo blanco. Pero sobre el caballo blanco, bueno, muy bien Marley, porque dice el que lo montaba, o sea que hay un jinete. ¡Un jinete! Y al jinete se le da una corona. O sea que la corona no está en el caballo.
Un caballo coronado, pues no. Es el jinete coronado. Sí, ojo con eso, por favor. Ojo con eso. No, no quiero que usted se va a poner a hablar por acá con gente, ¿sí? Con cristianos o no cristianos. Es que me enseñaron que cuando se desataba el primer sello, entonces aparecía un caballo blanco coronado. No, eso no lo enseñamos nosotros. No, 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 no. Y ahí le van a decir, ¿usted dónde está metido? Ay, pero eso fue lo que me enseñaron. Y después usted me pone el WhatsApp. Freddy o pastor, imagínese, usted nos enseñó que apareció un caballo blanco coronado. Yo, ¿cuándo yo le dije que un caballo blanco coronado? Eso no está en la Biblia. No. ¿Quién se está riendo al pensar en un caballo blanco coronado? Bien, no, es un caballo blanco y hay un jinete sobre el caballo blanco y el jinete es el que tiene una corona y el jinete tiene un arco y dice que salió venciendo y para vencer. Eso es lo que dice. Ahora, allí en Apocalipsis 6 se presenta como un individuo que monta un caballo, es decir, que tiene toda una política, que tiene toda una ideología, que tiene un aparato político. Se le da una corona, quiere decir que está haciendo sus primeros pinitos. Y poco a poco mueve influencias y poco a poco va tomando cada vez más y más autoridad, más y más poder, más y más reconocimiento. Se le da una corona, quiere decir que no la tenía, quiere decir que estudió, se preparó. Ese es el individuo que se describe en Apocalipsis capítulo 6. Y entonces tiene un arco, pero recuerde que el arco no tiene flechas. Y entonces si es un arco, pues, pero sin flechas, entonces el hombre viene a hablar de paz, viene a hablar de seguridad, el hombre viene a hablar de educación, el hombre viene a hablar de salud, el hombre viene a hablar de mejoras, el hombre viene a hablar de transformaciones. O sea, el hombre viene a hablar de lo que todo político habla, ¿o no? Es todo político, sobre todo ahorita. Y eso, por favor, o sea, usted guarde los equilibrios siempre, porque sea de donde sea, siempre le van a salir con el mismo discurso a usted. El discurso de que conmigo tendrán mejor salud, conmigo tendrán mejor educación, conmigo vamos a cambiar el mundo muy bien. Este es el gobierno del cambio y los del cambio son los del lado de allá y los del cambio son los del lado de allá. Y los del lado de allá dicen, uy no, pero es que mire lo que está haciendo este. Y cuando se vaya este y se monten otra vez los del lado de allá, entonces los del otro lado, uy mire lo que está haciendo ese. Es lo mismo, nunca cumple. Exacto. Muy bien. Ahora, mucho ojo, porque es que hay gente que casi que idolatra políticos. Y hay gente que casi que idolatra los extremos de la política, ¿no? Y eso es como la gente idolatrando a la bestia que sale del mar, ¿no? Que se postraron y fueron en pos de ella. Ojo con eso. Es que la idolatría es prohibida. Y la idolatría no se refiere solamente a lo que está hace delante del cuadro, de la imagen, o el lugar sagrado, o la estatua, sino también el tema de la política genera idolatrías, genera fanatismos. Entonces aquí aparece un político y es un político que habla de cambio y transformaciones y una cosa y la otra, y unos como que sí y otros como que no. Sin embargo, poco a poco, en la medida en que él va creciendo en influencia, pues dése cuenta que su cabeza se va desarrollando 7 veces, porque comienza a demostrar su gran certeza, su gran capacidad mental, y comienza a mostrarle a la gente pues que es un genio. Entonces ahí se comienza a ganar al uno, a ganar al otro, a ganar al uno, a ganar al otro. Cuando se tiene ganada a la mayoría de personas, ya, cuando tiene a todo el mundo en el bolsillo, entonces usted ya no puede hablar de un jinete que monta un caballo blanco, que tiene una corona, que tiene un arco y que salió venciendo y para vencer. Ahora usted tiene que verlo, es como lo enseña o como lo llama Apocalipsis capítulo 13. ¿Y cómo es que lo enseña o cómo es que lo llama Apocalipsis capítulo 13? Ahí es cuando sale la bestia. Ah, muy bien, Marta León. Excelente. ¿Y acaso no es lo que pasa con estos sujetos, con esos individuos que están allí metidos en la política sin Dios, sin el Señor?
que al principio son jinetes montados en caballo blanco. Y al principio son blanquitos, 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 sus políticas blanquitas, sus posturas son blanquitas, blanquitas, blanquitas. Se están rodeando de gente blanquitas, blanquitas, blanquitas. Lo que proponen todo es blanquito, blanquito, blanquito. Sí, y después sacan las garras. Mire lo que dice la hermana Marta León, muy bien. Después se convierten en bestias para gobernar. Por lo bestiales, los sanguinarios no les importa pasar por encima del que sea. Hablar despotamente pasa por encima. ¿Por qué? Porque es que estar en esas posiciones quiere decir poder, quiere decir autoridad, quiere decir plata, quiere decir contrataciones. ¿Sí? El poder engendra más ganas de poder. La plata engendra más ganas de plata. Y me estoy refiriendo al corazón de una persona que no tiene a Dios en su vida. ¿Es cierto eso o no es cierto eso? ¿O estoy exagerando? ¿Qué dice usted? Bueno. Entonces eso le pasó a este. Al principio blanquito, 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 Apocalipsis capítulo 6. Blanquito el caballo que monta. Con Apocalipsis capítulo 13, pues entonces lo blanquito ya no está. Ahora es una bestia que surge del mar gentil. Y por un lado se parece a un leopardo, y por el otro lado se parece a un oso, y por el otro lado se parece a un león. ¡Y qué cosa tan terrible! Versículo 4. Después de que ya entendimos el versículo 3, que faltaba una demostración demoníaca así, sobrenatural y espectacular, y eso es a través de una herida de muerte que fue sanada, o sea, se presenta como un individuo resucitado, resucitó, si resucitó, entonces este tipo debe tener una conexión con Dios. No, porque resucitó. Entonces debe tener una conexión con Dios, debe tener una conexión con lo divino, debe tener una conexión con lo sobrenatural, debe tener una conexión con lo eterno, debe tener una conexión, porque es que la gente está viendo a la bestia que sale del mar, pero la gente no está viendo al dragón. ¿Me estoy haciendo entender? La gente está viendo a la gente que sale del mar porque es el anticristo, porque es un político, porque está ahí dando la cara, porque está con su discurso, porque sale en las noticias, porque sale por redes sociales, pero la gente no está viendo al dragón que está detrás de él. Ok, muy bien. Entonces versículo 4, mire lo que pasa después de esa manifestación espectacular de poder. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Lo último que se dijo en el versículo 3 es que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, todos se fueron detrás de la bestia. Y al dice detrás de la bestia glorifica a su papá. ¿Y quién es el papá de la bestia que sale del mar? Y aquí usted ve lo mismo que el Señor Jesucristo cuando vino y predicó e hizo milagros y sanó a los enfermos. Y dice la Biblia que el Señor venía a glorificar a su Padre que estaba en los cielos. Entonces, así como Jesús vino a glorificar al Padre que está en los cielos, pues esta bestia que es el anticristo vendrá a glorificar a su Padre, que es el mismo diablo, que es Satanás, atribuyéndole a él toda la gloria. Por eso el versículo 4 dice: adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, pues no solamente al dragón, sino que adoraron a la bestia. O sea, que dése cuenta que en el periodo de la gran tribulación, pues la mayoría de los seres humanos estará adorando o al diablo o al anticristo. Dese cuenta que ahí dice. Y en medio de esa adoración, o al diablo o al anticristo, se dirán el uno al otro: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Mire, ¿quién como la bestia? Nadie como la bestia, porque si estuvo muerto y resucitó. Ahora, ¿quién podrá luchar contra ella? No, pues nadie puede luchar contra ella, porque si vino la muerte, la visitó y por medio de un milagro de resurrección le ganó a la muerte, pues entonces si ya intentaron matarla y no pudieron, ¿quién podrá contra la bestia?
si es indestructible? ¿Quién podrá contra la bestia si no se puede matar? ¿Quién podrá contra la bestia si no se puede eliminar? ¿Quién podrá contra la bestia si ya la mataron y resucitó? ¿Cómo le parece? Ahora, si alguno se pregunta, ¿pero eso será posible? Pues, a ver, yo le pregunto a usted, en este momento, que digan que allí en la esquinita ya de su casa, ¿sí? Están ocurriendo un montón de hechos milagrosos, un montón de hechos sensacionales, un montón de hechos milagrosos. Dígame qué pasa en esa esquinita. Allá en la esquinita de su casa, ahí dando la vuelta. Están ocurriendo un montón de hechos milagrosos, están ocurriendo un montón de hechos sobrenaturales, están ocurriendo un montón de hechos extraordinarios. Dígame qué pasa. Ahí en la esquinita de su casa, dígame qué ocurre. La gente corre a mirar, ¿cierto? La gente corre a mirar. Quizás, hasta usted mismo corra a mirar. Ojo, quizás hasta usted mismo corra a mirar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque usted necesita ir a mirar, a cerciorarse, a discernir, a ver si la curiosidad, dice la hermana Cecilia, pero discernir, eso es de Dios, no es de Dios, es de Dios, no es de Dios. Usted con la palabra de Dios pues le queda fácil discernir si es de Dios o no es de Dios, ¿cierto? Pero, ¿y qué será de la persona que no tiene a Dios en su vida? Es la pregunta. Si no tiene a Dios en su vida, ¿logrará discernir si eso es de Dios o no es de Dios? Es más, ¿le importará si eso es de Dios o no es de Dios? Ahora, como aquí usted se puede dar cuenta, pues el diablo no aparece y dice, yo soy el diablo y voy a sanar a todo aquel que me adore. Usted será sanado por el diablo. No, no lo hace así. Lo hace de una manera camuflada, porque lo hace a través de personas, dése cuenta, ¿sí? En este caso, pues es ese jinete que monta el caballo blanco, que se va convirtiendo poco a poco en la bestia, pues lo va haciendo a través de seres humanos. Entonces lo va haciendo a través del hermano tal o de la hermana tal, porque así se hacen llamar entre ellos, ¿cierto? Entonces no es que yo fui al consultorio del hermano este o a la consultoría de la hermana este, ¿sí? O la consultor y fui a consultar a la medium o al medium. Lo hace a través de eso. Entonces la gente dirá, venga, pero yo no le veo nada malo, pues porque ahí no se menciona el diablo. No, no se menciona el diablo porque nadie está viendo al diablo. Pero el poder que se mueve a través de un rito de adivinación, de brujería, de santería, de sortilegio, de fumada y lectura de tabaco, de lectura de chocolate, de lectura de cartas, de lectura del pocillo al tinto y de todo eso, pues el poder que se mueve ahí es el mismo poder del diablo. Y sin embargo estos lugares están repletos, abarrotados de gente. Cuando usted les pregunta de Biblia, ellos no saben Biblia ni les interesa la Biblia. Lo único que están esperando es el momento en el cual se manifieste ese poder. Qué cosa tan tenaz. Entonces, si pasa en este momento, obviamente va a pasar durante el periodo de la gran tribulación. Claro que va a pasar durante ese periodo. Recuerde usted que la iglesia a esas alturas ya no está en la tierra. Recuerde usted que los 144.000 ya fueron perseguidos y asesinados. Recuerde usted que sí se está predicando el evangelio a través de esos gentiles que fueron ganados por los 144.000, que dice que era una muchedumbre que no se podía contar. Pues recuerde usted que el anticristo pues les montó la operación cacería, así que los está matando. Así que cada vez son menos los que van predicando. Y si cada vez son menos los que van predicando, pues quiere decir que el mundo sin Dios está listo para una demostración de poder satánico y entregar sus vidas al mismo diablo y a su hijo, el anticristo. Eso es lo que dice el versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Eso ya es adoración a la bestia. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad, nota lo que dice, para actuar 42 meses. Y por ahí llegamos hasta acá. Porque la autoridad que tiene es durante 42 meses. Hágame el favor y me convierte los 42 meses en días. No, en días. 42 meses en días, ¿cuánto le da?
según la cuenta que ya habíamos hablado de Apocalipsis, ¿no? Y no según el calendario gregoriano, sino según el calendario hebreo. Así que no se ponga usted ahorita a usar su calendario gregoriano. 42 meses son 1260 días. Muy bien. Eso ya lo habíamos visto y muchísimas veces. Ahora convierta los 42 meses, que son los mismos 1260 días, conviértalos en años. Y al convertirlos en años, le da a usted esta cuenta nuevamente de 3 años y medio. Eso quiere decir, ya para terminar, para concluir, que el anticristo es, durante los primeros 3 años y medio, un jinete que monta un caballo blanco. Cuando se cumplen 3 años y medio, se quita la máscara y demuestra lo bestial o lo brutal que es. Y desde el momento, o a partir del momento en que se quita la máscara, le quedan 3 años y medio. Para un total de 3 años y medio más 3 años y medio, en total 7 años. 7 años dividido en 2. Primera etapa, jinete que monta caballo blanco. Segunda etapa, la bestia que sube del mar. Pregunta, ¿ha quedado claro? ¿Se han entendido cosas? ¿Se han aclarado cosas? ¿Cómo le pareció esta lección? Dígame, por favor. ¿Cómo le parece el entendimiento recibido? Dígame. Bien. 10 segundos más para que terminen de aparecer las respuestas. Y oramos y nos vamos. Ok. Las personas estarán tan ciegas que seguirán a este monstruo. Muy bien. Pero lo mismo se puede aplicar a una persona fanática de los políticos. Fanática de los políticos, tanto de un lado como del otro lado, se puede decir lo mismo. Las personas tan ciegas que siguen a los monstruos de un lado y a los monstruos del otro. Bendito Dios, te damos gracias por el entendimiento de tu palabra. Gracias porque nos permites abrir la Biblia y no solamente abrirla, sino leerla, y no solamente leerla, sino entenderla. Gracias, mi Señor, por el entendimiento que viene a nuestras mentes, a nuestras cabezas. Eres tan grande y eres tan bueno, Señor. ¿Cuántas cosas se pueden enseñar, Señor, en una hora, en menos de una hora? Lo que yo te pido, Señor Dios, es que esta clase edifique nuestras vidas verdaderamente, y que a través de esta clase otras más personas vengan a ser edificadas. Señor, que este conocimiento sea compartido a través de la boca o a través de los links, pero que no nos quedemos nosotros con este conocimiento. Si lo estoy haciendo con mi propia boca, no necesito compartir el link. Si no me atrevo a hacerlo con mi propia boca, que al menos comparta el link. Si lo hago con mi propia boca y comparto el link, será una buena obra, una buena tarea, Señor. En tus manos entrego a cada hermano sus vidas espirituales y su crecimiento. En el nombre de Jesús, amén y gracias.